Senador Galán, un mes antes, el 19 de febrero, más o menos, el presidente Santos, cuando pasa lo del proselitismo armado de las FARC en La Guajira, dice que si no se firma la paz el 23 de marzo, va a dar por entendido que los colombianos entienden que las FARC no están preparadas para el proceso de paz. Los colombianos sienten que el presidente fija los plazos, que el presidente pone las condiciones, pero las FARC dicen otra cosa y parece que se cumple es lo que pone el otro lado y no el gobierno. Bueno, esta es una negociación que ya ha trascendido a Colombia. Es decir, si estos acuerdos o estas negociaciones o estos diálogos fueran un engaño, como lo dice la oposición en Colombia, pues no tendríamos al gobierno de Estados Unidos comprometido de esa forma, con el respaldo que le han expresado al presidente Santos y al proceso de paz. No tendríamos a las Naciones Unidas representadas en el Consejo de Seguridad acompañando la verificación de esas áreas de concentración, la entrega de armas de las FARC y ratificando su apoyo y respaldo al proceso de paz. No tendríamos al Consejo Europeo, la máxima instancia de la Unión Europea política, respaldando también el proceso de paz en Colombia. Yo creo que es muy difícil engañar a todos esos miembros de la comunidad internacional y al gobierno colombiano y a los colombianos. No, yo creo que este proceso, que es el primer proceso de negociación en la historia con las FARC nunca habían negociado con un gobierno, la primera vez que lo hacen, y lo hacen porque saben que están en un momento histórico que o se suben al bus de la paz o realmente se quedaron atrás, se quedaron rezagados y no va a haber manera de que se recuperen en su esfuerzo, digamos, de reivindicar lo que puedan reivindicar y de llegar a unos acuerdos y de hacer política. El episodio del conejo es un episodio mal afortunado, desafortunado, reprochable, donde realmente las FARC abusó de la buena fe, de las reglas que se han establecido para esas jornadas pedagógicas de socialización de los acuerdos de las FARC con sus miembros, pero pues yo creo que es un episodio que hay que superar y que hay que corregir los errores de aquí en adelante. Quiero vincular a esta hora al programa Desde La Habana, Cuba, el lugar de la noticia, donde se están adelantando estos diálogos de paz. A Jefferson Beltrán es nuestro enviado especial, es subdirector del programa La Noche. Jefferson, buenas noches. Buenas noches, Jason. Muy buenas noches para el representante de la Cámara, Federico Hoyos, para Clara López, que nos está acompañando, también es candidata presidencial, y por supuesto para el senador Juan Manuel Galán. Estamos aquí en La Habana, Cuba, donde finalmente hoy la noticia pues, más importante fue esa promesa incumplida. Luego de 6 meses de ese compromiso que establecieron el máximo cabecilla de las FARC, alias Timochenko, y el presidente Juan Manuel Santos, finalmente el acuerdo no se firmó y son muchas las preguntas que han quedado abiertas a cumplirse este plazo. Lo que parecía ya la recta final de este proceso de paz, lo que para muchos creían quizás que eran asuntos de negociación accesorios, que quizás faltaban en este proceso de conversaciones, terminaron convirtiéndose en grandes nudos que en este momento enredan esta negociación de paz que ya completa hoy 1.251 días. 4 puntos faltan por negociar, y cuando digo 4 puntos faltan por negociar me refiero a los aspectos que han creado estos nudos. Uno de ellos tiene que ver con ese cese al fuego bilateral, el segundo tiene que ver con esas zonas de concentración. No se ha establecido todavía el número, parece ser, ha trascendido acá en La Habana la información que tenemos, que no hay un acuerdo en el número de zonas que estaría pidiendo las FARC, que sería mucho más elevado del que ofrece el gobierno. Tampoco está claro cuáles serán esas condiciones que deben tener esas zonas de concentración, teniendo en cuenta que las FARC pues, ha desconocido también esa ley de orden público que fue aprobada por el Congreso de Colombia. El tercer nudo tiene que ver con el tema del plebiscito, el mecanismo de refrendación. Hay un abismo entre gobierno y FARC. Mientras este grupo al margen de la ley sigue exigiendo que sea una asamblea constituyente, el gobierno nacional ya tiene listo prácticamente un plebiscito para que sea votado en las urnas, para que de esta manera los colombianos sean los que se pronuncien frente a los acuerdos que se logren en La Habana. Este plebiscito únicamente vale la pena aclarar, falta el control de constitucionalidad, que la Corte Constitucional lo declare exequible o no de acuerdo a la Constitución. Y el cuarto tema tiene que ver con la dejación de las armas. Este punto es bastante importante,
Jason, y me parece también importante que con nuestros invitados lo debatamos el día de hoy. Existe esa disyuntiva si la dejación de las armas debe ser antes o después de una amnistía general. Esto quiere decir que para las FARC esa dejación de las armas debería darse ya en la parte final, cuando se firme este acuerdo de paz. El gobierno, pues según nos han dicho acá, también ha venido exigiendo que esa dejación de las armas se dé inmediatamente, se firme el acuerdo entre las FARC y el gobierno. Así es que esos son los 4 puntos, Jason, sobre los que me parece importante también debatir, teniendo en cuenta que pues finalmente la promesa no fue cumplida. Hoy FARC y gobierno estuvieron reunidos durante todo el día y la noticia final fue que no hubo acuerdo de paz. Vamos a empezar entonces a debatir cada uno de los puntos, Jefferson, si le parece, y quiero preguntarle a Clara López, usted estuvo en La Habana hace poco, este punto del cese al fuego bilateral, que finalmente muchos incluso esperaban que hoy fuera el anuncio, que no se anunciara la firma del acuerdo de paz, pero sí por lo menos el cese de hostilidades. ¿Qué diferencias encontró usted con las FARC, con quienes pudo conversar, también con las personas del gobierno? Bueno, primero quisiera hacer una réplica a lo dicho por Federico Hoyos. Él dice que yo estoy especulando cuando digo que encuentro que hay voluntad política y decisión de firmar, tanto de parte de las FARC como del gobierno nacional. Yo no lo digo por especular ni por optimista. Es que, como usted bien lo dice, he estado en conversación larga y tendida con los negociadores de las FARC, recibiendo un informe pormenorizado del avance de las conversaciones, y de ahí pude deducir esa decisión, sin lugar a dudas, y también desde la Comisión Asesora de Paz del Presidente de la República, pues sin lugar a dudas, y eso lo ve todo el mundo de parte del gobierno, también hay una voluntad de firmar. ¿Eso qué quiere decir? Que hay voluntad de llegar a acuerdos, no solamente voluntad de conversar, que eso es algo que es bien importante dilucidar. Y respecto del cese al fuego bilateral, yo lo que tengo entendido es que sobre eso es que prácticamente ya está decidido. El hecho es que Colombia desde hace muchos años no vivía una etapa tan prolongada de reducción de hechos de violencia fruto del conflicto armado, y eso se debe al cese unilateral de las FARC y a la reciprocidad que el gobierno nacional ha tenido con el cese de los bombardeos de los campamentos de esa organización guerrillera. Así es que uno lo que percibe es que hay un cese bilateral de hecho que puede entrar a constatar ya las Naciones Unidas a través del mecanismo que se ha adoptado por parte del Consejo Nacional de Seguridad. Yo en esa parte no veo dificultades. Yo veo más bien dificultades es en qué viene antes y qué viene después en materia de participación política y de amnistía con relación al cese al fuego y a la dejación de armas. Y yo creo que ahí lo que tienen que encontrar es puntos medios, porque no puede ser ni todo lo que pide la guerrilla ni todo lo que está exigiendo el gobierno, porque es impracticable. Pensar que usted va a tener a la cúpula de los guerrilleros y a todos los guerrilleros esperando que un proceso que se puede demorar 1, 2, hasta 3 años en materia de concentración, de puesta en marcha de la justicia transicional, de su operatividad para tomar definición y decisión sobre los procesos que lleguen a su conocimiento, y que solo después de todo eso haya participación política, me parece que es demasiado lejos. Sí. Pero también demasiado cerca si se pretende hacer solo con el hecho de la firma. Ahí tienen que llegar a acuerdos. Sí, quiero preguntarle al congresista Hoyos también, si bien entendemos por lo que está diciendo la señora López, el nudo no está en el cese al fuego, ¿por qué no se puede anunciar de una vez? ¿Por qué si ya está acordado, como dice la señora López, todavía no lo ha anunciado? Bueno, lo primero es que no todo el mundo tiene el acceso a La Habana y al proceso de paz como lo tienen algunos colombianos. Y la mayoría de los colombianos, de los ciudadanos colombianos, no tienen acceso al proceso de paz y por lo tanto la incertidumbre. Y por lo tanto puedo decir que sí hay un enorme grado de especulación, porque es que realmente aquí no se sabe lo que está pasando. Acá vimos de titulares de prensa, de ruedas de prensa, y por lo tanto no hay certeza ni claridad al respecto. Segundo, aquí hay mucha crítica a la oposición, diciendo que es que ha sido la oposición, digamos, quien se ha convertido en un obstáculo para esto. La crítica debería ser contra las FARC, no contra la oposición. Y luego se dice que el proceso de paz ha tenido un inmenso apoyo internacional, lo cual es cierto, por parte de Estados Unidos, por parte de diferentes países europeos. Eso está bien, los colombianos lo sabemos, muchos lo aplauden.
Lo cierto es que ni el secretario de Estado John Kerry, ni el secretario general de las Naciones Unidas, ni los miembros del Consejo de Seguridad, ni ningún presidente del mundo votará para refrendar los acuerdos. Serán los colombianos y por eso repito que hay un tema muy preocupante de credibilidad del acuerdo. El tema internacional pasa a un segundo plano. En cuanto a lo que usted pregunta sobre el cese bilateral al fuego, la doctora López decía que ya había un cese bilateral de hecho. Esto puede ser parcialmente cierto en algunas partes del país, pero hay un inmenso peligro. Hemos constatado los colombianos como en las últimas semanas ha habido una arremetida terrorista muy fuerte por parte del ELN y ha habido denuncias muy serias periodísticas en donde se dice que ELN y FARC actúan juntos. Si hay un cese bilateral al fuego declarado, entonces las fuerzas militares no podrán atacar a las FARC disfrazadas de ELN o viceversa. No se puede saber con certeza cuándo son FARC y cuándo son ELN. En muchas partes del país actúan conjuntamente y por lo tanto dejar de actuar contra la una sería dejar contra la otra. Creo que ese es un tema que puede estar preocupando y ahí sí es una especulación mía, porque vuelvo y le repito, no sabemos con certeza debido a la limitada información que el gobierno proporciona al respecto. Senador Galán, si ya está prácticamente acordado el cese al fuego, ya hay una verificación incluso que ambas partes aceptaron, ¿por qué todavía no se anuncia? Bueno, yo lo primero que diría es que cualquier negociación de cualquier proceso de paz que analicemos en la historia de la humanidad ha tenido una confidencialidad, ha tenido una prudencia para poderse desarrollar. No puede ser todo público, porque si todo fuera público, pues terminaría frustrándose muchos de los aspectos de esta negociación que se anuncian a medida que se logran los resultados y los acuerdos para que los colombianos tomen una decisión final. En cuanto al cese al fuego, yo bilateral pienso que es muy importante que este se dé a las FARC siempre y cuando firmen el acuerdo final. Yo no creo que debamos anticipar los tiempos en cuanto a que se formalice el acuerdo de cese al fuego bilateral antes de la firma del acuerdo final de terminación del conflicto. Me parece que esto podría generar una dilación, una pérdida de tiempo hacia lo que los colombianos queremos ver, que es que se acabe el conflicto armado en Colombia con la firma de ese acuerdo en donde las FARC solemnemente se comprometen a iniciar esa fase final de refrendación, de verificación, de concentración, de entrega de las armas y las condiciones, como decía la doctora Clara López, de participación en política que se irán dando en la medida en que estas condiciones finales se vayan cumpliendo. En La Habana, Cuba, Jefferson Beltrán, nuestro enviado especial, subdirector del programa La Noche. Veo que la sala de negociación está literalmente vacía. La gente ya está empezando, imagino, a salir de vacaciones de Semana Santa y ánimos de anuncio no se escuchan. No, Jason, definitivamente es la promesa incumplida. Yo creo que es el gran titular que en este momento resuena en esta redacción, en este lugar donde se han agolpado una gran cantidad de periodistas internacionales. Todos ellos estaban a la expectativa, al igual que nosotros, del cumplimiento o no de esa fecha que había estipulado, que habían acordado, a la cual se habían comprometido el presidente Juan Manuel Santos y el máximo cabecilla de las FARC, alias Timochenko, el pasado 23 de septiembre, exactamente hace 6 meses, cuando se anunció con bombos y platillos ese acuerdo de justicia transicional. Venían puntos más delicados por negociar y tienen que ser muy claros ante la opinión para que nuestros televidentes los entiendan. Como lo dijimos al comienzo, esas zonas de concentración, los lugares, los terrenos donde van a estar los eventuales desmovilizados de las FARC, tras la eventual firma de un acuerdo de paz, en este momento son objeto de discusión. Se discute el número de esos sitios, se discuten las condiciones en las cuales estarán los eventuales guerrilleros desmovilizados en esas zonas, si serán en áreas rurales con presencia de sociedad civil o no, y también se discute ese mecanismo de refrendación, si debe ser un plebiscito o una asamblea constituyente. Finalmente, si la dejación de las armas debe ser antes o después del levantamiento de las órdenes de captura. Esos son los puntos claves de los nudos que representan en ese momento esta negociación, que por lo menos por ahora no ha llegado a un feliz término. Así es que, Jason, es toda la información desde La Habana, Cuba, el lugar donde FARC y gobierno llevan más de 3 años y 4 meses negociando. Informó para el programa La Noche Jefferson Beltrán Neira. Gracias, Jefferson, desde Cuba. Y justamente, concentración
plebiscito y dejación de armas. Vamos a discutir al regreso del corte comercial. Estamos invitando a nuestros televidentes a opinar de nuestro tema de análisis hoy en la noche. Al incumplirse la firma final de un acuerdo de paz con las FARC pactada para el 23 de marzo, ¿usted es optimista o pesimista frente a los diálogos de paz? Pueden seguirnos respondiendo a las cuentas de Twitter del programa La Noche y las de nuestro equipo periodístico. Vamos a leer algunos breves mensajes que nos llegan a esta hora. El de Francisco Acosta dice que es pesimista. El proceso está fundamentado en mentiras y promesas difíciles de cumplir. Dice, una vez aparecen las verdades se paraliza. También escribe John y opina, hay que ser optimistas, no hay otra salida sino a través del diálogo y el perdón. Ya es hora de vivir sin miedo a la violencia. También nos escribe Diana Estupiñán y asegura, desde el principio de este proceso ha buscado el poder para las FARC, la desproporcionada agenda con asuntos de Estado lo demuestra. En minutos regresamos en La Noche.